Gloria a Dios. Vamos a presentarles a un invitado especial que tenemos que ahora nos va a traer la palabra de Dios y esperemos que sea de bendición. Amén. Tanto para ustedes como para nosotros. Amén. 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 Un aplauso al invitado. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos los que nos están viendo desde Facebook o desde cualquier red social. Que Dios los bendiga grandemente y que esta palabra sea de parte de Dios, que no haya nada mía, sino que sea Dios hablando a sus vidas y a cada persona que está en este lugar. Antes de empezar, quisiera hacer una oración. No sé si pueden acompañarme levantando su mano. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy ponemos en tus manos este lugar, Señor, este mensaje que se vaya a dar, Padre, que no haya nada en mí, Señor, que vaya a salir, sino que sea todo de tu presencia, Señor. Padre, que se haga tu voluntad con cada persona que escuche el mensaje, Padre, que llegue a las mentes, al corazón de cada persona, Señor, y que no haya nada en mí, sino que Cristo sea el que esté hablando a través de mí, Señor. Úsame como canal, Padre, para que cada persona pueda acercarse a tu presencia, Padre. Te damos gracias por todo lo bueno que has sido, por lo bueno que eres y por lo bueno que seguirás siendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Okay. El mensaje de hoy se llama Vivir bajo la soberanía de Dios es dejar la historia en sus manos. Amén. ¿Qué significa primeramente la palabra soberanía? La palabra soberanía significa independencia y quien posee la autoridad. Quien posee la autoridad ya sea de alguien o de algo. ¿Amén? La soberanía es un sinónimo de un control. Control sobre la creación, control sobre la historia, sobre el bien y el mal, sobre la salvación. Y Dios traiga esto a mi vida porque en muchas ocasiones yo decía conocer a Dios, pero quizás no lo conocía en todas las áreas de mi vida. Porque podemos conocerlo por medio de la palabra, pero no podemos demostrarlo hasta que lo vivimos. ¿Amén? Amén. ¿Podrían acompañarme a Juan 4:23? Yo lo tengo en una versión que se llama Palabra de Dios. Es PDT. No, creo que se llama. Palabra de Dios para todos. Es PDT. Cuando estén ahí me dan un fuerte amén. Juan 4:23. Okay, yo lo tengo en otra versión y ustedes lo tienen en Reina Valera. Aquí dice, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Amén. Esta es una palabra que hace poco la aprendí. Hace poco conocimos a un siervo de Dios que viene de Guatemala, que vino como invitado especial también precisamente, y nos hablaba acerca de cómo es adorar en espíritu y en verdad. Es una revelación que Dios le dio a él, que ahora yo se las quiero compartir a ustedes. Cuando nosotros adoramos o levantamos las manos, por ejemplo, en una adoración, cuando decimos, Cristo Jesús, eres mi plenitud, nosotros declaramos que Jesús es nuestra plenitud. Ese es en espíritu, cuando nuestro corazón arde y cantamos a Dios de forma extravagante a Él. Pero en verdad significa que Cristo debe ser nuestra plenitud allá afuera también. Si nosotros declaramos que Cristo es la plenitud, tiene que ser en todo. En todo, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro caminar, en todo es nuestra plenitud. O cuando cantamos la de Te doy gloria, o hay un gozo en mi alma, un gozo pero no hay gozo. Y vives la vida y no hay un gozo en tu alma, no hay un gozo en tu ser. Entonces no estamos viviendo una adoración en espíritu y en verdad, solo estamos viviendo una canción. ¿Amén? Y esto tiene que ver con la soberanía. ¿Por qué? Vamos a ir a Romanos 9, 3 al 13. ¿Saben la diferencia entre estar feliz y estar gozoso?
Romanos 9 del 3 al 13. Ok. Antes de llegar ahí les voy a explicar cuál es la diferencia entre ser feliz y estar gozoso. Cuando tú tienes gozo, tú sabes que en medio de esa cárcel en donde caíste, Dios te va a hacer libre. Y tienes gozo porque hay una confianza en que Dios te va a liberar. Y estar feliz es cuando ya se cumplió lo que tú estabas esperando de Dios. Es decir, yo espero que mi negocio crezca y yo soy feliz hasta que yo veo la plenitud de mi negocio. Pero el gozo es que cuando yo veo que mi negocio se está cayendo o que está yendo todo mal, tengo la certeza de que Dios me va a proveer y me va a enseñar más cosas para poder crecer. Ese es el gozo. El gozo es una decisión, no es una emoción. Amén. Ya todos estamos en Romanos 9:3 al 13. ¿Quién me quiere ayudar del 3 al 5? Bueno. Romanos 9:3 dice, porque deseará yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Del 6 al 10. ¿Alguien más? Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, Sí. porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Amén. ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Amén. Y para finalizar, del 11 al 13, por favor. Manita, Rosita. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Dios dio aquí dos indicaciones puntuales, que es algo que quiero enseñar. Y es, yo les hablaba acerca de la soberanía, y la soberanía viene de una declaración. Amén. Dice, la número 1 es cuando Dios dice, el año que viene yo volveré y Sara tendrá un hijo. Amén. Esa es una declaración, es decir, que Dios le dijo, esto es lo que va a suceder. Dios en su soberanía tiene el control de todo, ¿cierto? Y más adelante, Dios le da una promesa a Abraham acerca de que su descendencia iba a ser muy grande. Pero primero vino una declaración. ¿Qué pasa con esta declaración? Que aunque Abraham se metió con la criada, aunque se iba a entorpecer el plan, la declaración de Dios, su soberanía, no hace cambio en la historia. Amén. Dios dijo que iba a venir un hijo para Sara y vino un hijo para Sara. La segunda, el número 2, dice, el hijo mayor va a ser siervo del menor. En este caso era Jacob y Esaú. ¿Cuántos saben que el primogénito tiene una promesa? Tiene la primogenitura. ¿Sí? Entonces, técnicamente, él tenía que ir por encima de Jacob. Pero no quiso la primogenitura Esaú, la menospreció. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a cumplir la segunda declaración de Dios, donde dice que el menor serviría al mayor. No, al revés, el mayor serviría al menor. Sabemos que Esaú tenía algo especial, que es la primogenitura, pero Dios ya había dado la orden, a pesar de que el orden entre los hermanos era al revés. Vivir bajo la soberanía de Dios
es saber que las promesas puntuales que da nuestra vida se van a cumplir siempre y cuando lo efectuemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús cuando vino aquí a la tierra hizo milagros? ¿Por qué creen que pudo hacer milagros Jesús? Era el Hijo de Dios, pero Jesús cumplía algo que nosotros tenemos que cumplir, que es obediencia, seguir la voz del Padre, así es. Hay un orden. El Hijo escucha la voz del Padre y la hacía, era lo que hacía Jesús. Y en este caso a nosotros nos toca ser como Cristo. Si el Padre le daba la autoridad al Hijo, entonces nosotros teniendo a Cristo tenemos la autoridad por medio de Cristo. Amén. Entonces, por eso dice, siempre y cuando lo efectuemos en el nombre de Jesús. Como dijimos al principio, alguien soberano es aquel quien posee la autoridad sobre alguien o algo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él hacía las cosas que el Padre le decía hacer. Y porque Jesús lo hacía, el Padre le daba la autoridad de hacer todo. Vamos a ir a Juan 11:3-6. Quiero compartirlo con una historia que a mí me gusta mucho, que es la historia de Lázaro. Juan 11, del 3 al 6. Amén. Dice, así que las dos hermanas les mandaron a decir a Jesús, Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo, esta enfermedad no llevará a muerte. Al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más allí donde estaba. Amén. Punto 1. ¿Jesús podía ir a sanar a Lázaro, sí o no? Sin embargo, decidió quedarse otros 2 días más. ¿Por qué? Para que el Padre fuera glorificado. Jesús, me gusta mucho la parte donde dice que Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús tenía una emoción por ellos. Era su amigo. Y él pudo haber dicho, yo puedo ir a sanarlo porque el Padre me da la autoridad y yo puedo sanarlo. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor para Jesús. Dios dijo, no, tienen que ver, muchas personas tienen que ver algo sobrenatural, algo diferente, algo que no hayan visto. Y era para la gloria del Padre. Entonces Jesús, aún con las emociones, con las ganas de ir a ver a Lázaro, a sanarlo, decidió esperarse. ¿Por qué? Porque si Jesús iba antes, probablemente no iba a tener quizá la autoridad, siendo el Hijo de Dios, porque el plan de Dios era, tú vas a ir hasta que Lázaro esté muerto, para que todos vean mi gloria. Lo hace para la gloria de Él. Seguimos en Juan 11:8 y dice, sus seguidores le dijeron, Maestro, los líderes judíos querían matarte a pedradas hace solo unos días, y vas a ir otra vez allá. Y viene el punto número 2. Jesús no era bienvenido en esa tierra, pues apenas hace unos días lo amenazaron y aún así, Él puso por encima el plan de Dios. En el primero, ¿cuántas veces, cuando Jesús quería ir a sanar a Lázaro, pero decidió esperar, cuántas veces nosotros en nuestra vida hemos puesto antes nuestros planes que los de Dios? Porque creemos que nos está yendo mal. Porque quizás decimos, voy a hacer un negocio, voy a tener un carro, voy a tener una casa, y vas caminando por ese camino que tú mismo te ideaste. Pero cuando tú dices, Señor, lo pongo en tus manos, y tratas de que el camino que tú ideaste siga siendo recto, cuando toma una curva diferente, porque Dios lo quiere así, reniegas. Y renegamos y decimos, Señor, pues si yo ya tenía un plan aquí enfrente, yo pensaba que el carro, yo ya había ahorrado suficiente y resulta que ese carro ya lo vendieron, que esa casa ya no está donde tú la querías, porque Dios tiene algo más grande.
para nosotros. Amén. Porque a los hijos, cuando le piden una pieza de pan, no le va a dar una piedra. Dios le va a dar algo aún mejor, ¿cierto? Le va a dar pan, pero el mejor pan. Cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, Dios les mandó maná cuando lo quisiera. Y quiso el pueblo, renegó. Cuando el pueblo quería carne, Dios les mandó carne. Y quiso el pueblo, renegó otra vez. Porque no estaba en el plan de ellos. Porque quizás ellos querían asentarse en alguna parte del desierto y que ahí hubiera agua, que ahí hubiera pan y comida, pero no lo había. Porque no estaba en sus planes, era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarlos a la promesa. Pero como ellos no tenían la visión que Dios tiene, no lo podían vivir. Dios dice que sus planes no son como los nuestros, que su plan no es como, sus ideas no son como las nuestras. Amén. Tal vez nuestra mente es muy limitada. En el punto 2, donde Jesús no era bienvenido en esa tierra. En este mundo estamos aquí, pero no somos de aquí. Y podemos llevar la palabra y no ser bienvenidos por causa de Jesús. Pero aún así, el plan de Dios nos dice que debemos llevar el Evangelio, que no debemos callar. Pero nosotros nos hemos callado. Al callarnos, aun cuando no seas bienvenido, hay veces, me ha pasado, en un grupo de amigos, que hay alguien que necesita escuchar una palabra. Pero como está entre tantos amigos, por ejemplo, uno entre esos entre esos 4 necesita escuchar una palabra. Y tú no se la dices por vergüenza. O porque te dijeron, ay, ya vienes a hablar de la palabra, ya, otra vez, otro día vienes. Y te tiran a loco. Pero tú no sabes que Dios te va a usar para poder traer un alma más. Y aun cuando no eres bienvenido ahí, el hecho de que tú sueltes una palabra para tu amigo, lo va a traer a Cristo. Y ese es un plan más que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas. Vamos a Juan 11:13. ¿Quién me ayuda a leer? Dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Del 13 al 15, perdón. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Ahora del 15 al 20, ¿quién me ayuda? Perdón, 16 al 20. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Jesús fue y todavía, a pesar de que iba cumpliendo el plan de Dios, escuchó quejas. Escuchó quejas y murmuraciones de que Jesús, si hubieras estado hace 4 días, probablemente Lázaro estaría vivo. Probablemente las cosas hubieran sido diferentes. Pero Jesús seguía con el plan de Dios en su mente. Jesús seguía con la declaración que Dios había puesto en sus oraciones, en su corazón. En Juan 11:38 al 44, lo voy a leer, dice: nuevamente, muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo,
Padre, te grito, Lázaro, no, te agradezco, perdón, porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Después de decir esto, Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara envuelta en lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Jesús esperó 4 días. Primero 2 días en el lugar y otros 2 días probablemente en llegar. Jesús en todo ese tiempo, ustedes y nosotros, como humanos, ¿creen que hubieran resistido? Algún familiar nuestro es duro pensar que está enfermo y no puedes ir porque primero es lo que Dios te va a mandar a hacer. En este caso Jesús estaba afuera, él decidió esperar porque Dios le dijo que esperara, le dijo, va a ser para mi gloria. Él decide detenerse y después de 4 días ir y todavía escuchar a quienes le decían, si hubieras llegado antes, si hubieras estado aquí. Pero Jesús no veía al muerto, no veía a quien estaba en esa cueva. Jesús veía al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, a quien iba a traer vida sobre lo que estaba muerto. Cuando Jesús va a la tumba, a pesar de que Lázaro era su amigo, Jesús recibió noticia a tiempo para poder ir y salvarlo. Aunque él decide no ir y esperar, muchos le traen quejas. La espera no siempre significa un estancamiento ni un retraso. ¿Amén? Cuando es una declaración, la espera es buscar y escudriñar a Dios hasta que el momento llegue. Y yo lo veía de esta manera. La soberanía de Dios, que viene del control de toda la creación y de todo lo demás, va a traer obediencia. La obediencia trae promesas y las promesas traen milagros. Si les pusieran a escoger entre un milagro y una promesa, ¿qué escogen? ¿Promesa o milagro? Oigo divididos. Milagro dice la promesa o milagro. Promesas. En las promesas podemos ver un proceso en donde Dios nos transforma, en donde Dios nos lleva quizás a desiertos, pero en esos desiertos nosotros vemos un proceso y un cambio en nosotros. Y en medio del proceso, Dios nos trae milagros. Si nosotros buscamos el milagro, Dios puede traértelo así, pero no vas a aprender nada de eso. Dios no va a ver crecimiento en ti por causa de eso. Dios ve primero tu obediencia, y luego de la obediencia ve una promesa, y luego de la promesa ve el milagro. Ese es el orden que Dios ha puesto. Porque Abraham primero creyó a Dios, no conocía quién era, pero aún así creyó en él. Y luego de eso viene una promesa, la descendencia. Y luego vienen los milagros. El hijo de Sara es un milagro totalmente, era alguien que no podía tener hijos. Y aún así Dios trajo el milagro por medio de una promesa que tenía para él. ¿Amén? Vivir bajo la soberanía de Dios no es caminar con tu historia y Dios de la mano, sino significa caminar en la historia de Dios y tú ir de su mano. Amén. Es muy fácil decir Dios proveerá cuando tenemos un respaldo económico o cuando hay un banco que nos está apoyando. Pero qué difícil es decir Dios proveerá cuando no tenemos nada en el bolsillo, no tenemos ni un peso. Qué fácil es decir Dios va a sanar a esta persona cuando tú estás sano. Pero qué difícil es decir Dios va a sanarlo cuando tú estás enfermo. Amén. El poder de Dios y su soberanía va a ser desatada solo hasta que en medio de algún desierto tú hayas sido procesado para ser esa perla que Dios pueda usar y mover. Amén. Nadie puede hablar de un desierto si no ha pasado en medio de eso. Nadie puede hablar de un proceso si no ha vivido el proceso. Por eso es que muchas veces se piensa que el cristiano vive más fácil que los demás, pero en realidad no es así. El cristiano conoce a Dios y de dónde se está agarrando. ¿Quién es su Dios? ¿Quién responde cuando oras?
La soberanía de Dios es reconocer con quién estás y de quién vas. Y muchas veces como creyentes, como seguidores de Cristo, se nos olvida. Y hoy Dios en esta noche me hacía ver que quizás más de uno ha necesitado esta palabra. Reconocer la soberanía de Dios, aún frente a toda situación. Amén. Si tú te agarras de Dios, Dios te va a llevar a las promesas. Y una promesa no solamente es que te la diga, sino es trabajar para que Dios pueda llevarte a esa promesa. Si Dios me dice que me va a sacar del país, entonces yo no tengo que decir, ay, Dios me va a sacar del país y me echo a dormir. O digo, voy a orar para que Dios me mueva. Sino, yo conocí el testimonio de alguien que decía, Dios dijo que me iba a mandar a España. Y yo me fui al aeropuerto porque Dios me dio una fecha exacta. Y en el aeropuerto, él decía, ¿cómo me voy a mover? Yo no tengo dinero, yo apenas saqué la visa, apenas sé a dónde voy a ir. Pero en ese momento de él creer lo que Dios había dado para su vida, él va al aeropuerto y llega alguien y le dice, oye, yo siento de parte de Dios que tengo que darte esto. Le da una cantidad y le da un vuelo. Y él dice, oye, yo no voy pensando en que Dios me va a dar una respuesta así de grande. Y lo manda a ese lugar. Y resulta que cuando lo mandó a un país donde él desde muy niño había aprendido ese idioma. Él había aprendido ruso. Sus padres lo habían metido en la escuela para que aprendiera ruso. Y cuando él aprende este idioma y lo manda Dios a ese país, pues ese era el propósito que él tenía. ¿Y cuánto pudo haber durado? ¿10, 15 años? Pero la soberanía de Dios es tener el control sobre su creación, sobre su historia y sobre la salvación. Amén. Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche. No sé si estoy sobrado de tiempo. Sí. Pues vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a dar gracias a Dios por lo que compartió el día de hoy, en esta noche. Quizá no fue mucho, pero sé que la palabra va a caer en tierra fértil. Sé que esta semilla va a crecer y va a dar fruto. Amén. Entonces todos vamos a poner la mano en nuestra... Bueno, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar por los que están viendo el en vivo. Padre, te damos gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor. Hoy ponemos en tus manos cada corazón, Señor, que esta palabra que se ha lanzado, Señor, que se ha puesto, Padre, que este mensaje que has dado por medio de mí, Señor, sea vivo en sus vidas, Señor, que sea una semilla que va a dar fruto en su debido momento, Señor, y que no ha caído en tierra infértil, Señor. Declaramos, Señor, que lo que has traído para nosotros y lo que nos has mostrado, Señor, también se lo muestras a ellos, Padre, y que ellos pueden vivir bajo tu presencia y bajo tu soberanía, Padre. Creemos, Señor, que lo que vas a hacer en ellos va a ser grande, Señor, aún más grande de lo que ellos imaginan, Padre, y sabemos que los acompañarás hasta el final del recorrido. Si hay alguien que pasa dificultades, Señor, creemos que hoy, Señor, tú le has dado libertad, Señor. Nos gozamos por ellos, Señor, y declaramos vida sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por todo lo bueno que eres. Amén y amén. Bueno, pues, gracias por conectarse. Pasen buenas noches. Y nos vemos.